integrativo, ¿sí? Ay, bueno, entonces, les quiero contar que yo al principio empecé más que nada con todo lo que tiene que ver con técnicas corporales y energéticas. Ya desde los 17 años como que tenía una búsqueda muy intensa en todo lo que tenía que ver con el ser, ¿no? Con el conocimiento de por qué nos enfermamos, qué pasa con lo que sentimos, cómo lo gestionamos, estas diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y los conflictos, y todas estas preguntas de ¿para qué estoy? ¿Quién soy? ¿No? ¿Para qué estoy en esta vida? Hizo que sea el motor como para ir en búsqueda del conocimiento. Entonces mis primeros estudios fueron más que nada de metafísica, ¿sí? En relación a la energía y el cuerpo. Si bien ya en cuarto año de la secundaria me gustaba mucho la psicología y empecé a estudiar psicología, luego me tomé un tiempo y me dediqué más a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Empecé haciendo instructora de artes marciales, ¿sí? Haciendo masajes, trabajando toda la parte corporal y energética. ¿Sí? Bueno, fue un proceso, ¿no? Ir incorporando las técnicas de meditación, las técnicas de energía como Reiki, sanación pránica, la parte corporal, hasta después, cuando me recibí de psicóloga, ahí empecé desde el eje de la psicología a integrar todo lo que yo ya había visto y que ya tenía en experiencia de los pacientes que había visto. Yo es como que hice el camino al revés. Generalmente uno por ahí estudia psicología, digo generalmente, no es que sea la única, pero estudia psicología y después empieza a profundizar en la especialidad, ¿no? Bueno, voy a meterme en alguna técnica, en alguna herramienta o en algún posgrado. Bueno, es como que yo hice toda la parte más de experiencia con el cuerpo, con la energía, con la meditación, antes de recibirme de psicóloga. Entonces tenía como la experiencia de esa clínica, ¿no? Bueno, ustedes piensen que hace 21 años atrás más o menos, hablar de energía, hablar de estos procesos corporales, era medio como que no estaba todo científicamente comprobado, y hablar de energía o estos procesos era como medio mágico, cosa de brujos, ¿sí? Que hoy en día ya esto se puede comprobar científicamente, ¿sí? Que somos campos electromagnéticos, se puede, digamos, si bien una emoción nosotros no la podemos o sea, medir o ver, ¿no? Porque es algo que sentimos y no se puede comprobar, pero sí podemos comprobar científicamente el efecto que hace en nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo se maneja el cerebro, las ondas cerebrales, ¿sí? Los químicos, ¿sí? Que segregan nuestras hormonas a través de las emociones que vamos sintiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Es como que nosotros no podemos medir y comprobar esa emoción, no es algo palpable, pero sí se puede comprobar hoy en día el efecto que tiene sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre nuestra vida diaria. Entonces, si bien estas técnicas que yo les nombré, o sea, hace un ratito, antes estaban vistas como, o sea, medias mágicas, hoy en día la psicología, al poder haber comprobado científicamente estas cuestiones, la psicología trabaja, por ejemplo, con mindfulness, que es conciencia plena, ¿sí? Atención en el momento presente, y que son técnicas para ayudar a entrenar la mente, ¿sí? Y poderse conectar y focalizar en lo que estoy haciendo. Este trabajo de la meditación. Pero si vamos, la meditación, ¿sí? Mindfulness viene de esta doctrina budista, donde estamos hablando de meditación de hace millones de años atrás, no es nada nuevo, pero la psicología lo toma desde el mindfulness, desde la conciencia plena, para trabajar la meditación, que hoy en día está más aceptado, ¿sí? Que un psicólogo haga mindfulness, pero en otro momento no. Como por ejemplo, las técnicas de tapping, también que se utilizan para traumas emocionales, ¿sí? Para estrés postraumático, donde se tocan diferentes puntos del cuerpo y con los movimientos de los ojos para desprogramar, ¿sí? Esa emoción que quedó en el impacto y la intensidad de un hecho traumático, ¿sí? Para trabajar lo emocional.
Pero esto también, ese tapping que se toman los psicólogos, son de técnicas orientales de digitopuntura, acupuntura y los canales energéticos. Entonces, fíjense cómo la psicología fue incorporando estas técnicas orientales, que antes estaban vistas como, bueno, algo que está ahí, quizás a algunos les funciona o no, no sé, pero después se terminaron tomando como algo más comprobable, ¿sí?, al trabajo terapéutico. También todas las partes de técnicas psicodramáticas, ¿sí?, el psicodrama, esto de incorporar el teatro, ¿sí?, a la clínica también. No sé si escucharon esto de que está ahora muy como en auge de las constelaciones familiares, del árbol genealógico, la biodecodificación. Bueno, tiene mucho que ver con cosas que ya estaban, ¿sí?, y que hoy toman como por ahí más protagonismo o más inquietud, y se puede ir incorporando más, o está más aceptado o más visto, no es que antes no estaba, ¿sí?, pero que ahora es como que tiene otro protagonismo y empieza a tomarse dentro de la clínica este tipo de herramientas. Bueno, como les decía, esto antes no se podía por ahí comprobar del todo, pero hoy en día se sabe que todas estas cuestiones hormonales, con las que se relacionan con las emociones, y el cómo pensamos, cómo un pensamiento puede vibrar de determinada manera en nuestro sistema y generar, por ejemplo, la liberación del cortisol, ¿sí?, que es la hormona del estrés, donde hay alteraciones en nuestro cuerpo. Así mismo, todo esto de la regulación de la dopamina, la serotonina, bueno, ustedes tuvieron en la semana charlas de psiquiatría, ¿no?, donde se habló mucho de esto de los químicos, la dopamina, la serotonina y la regulación del estado de ánimo en relación a estos químicos, hormonas que están en el cuerpo, y que a veces se necesita, ¿no?, alguna medicación o algo para poder regular esto que no está naturalmente. Bueno, esto más o menos como para que sepan cómo se llega, cómo voy llegando, ¿no?, con todos estos conocimientos a después tratarlos de integrar en la clínica. Antes de explicarles cómo funcionaría o cómo ustedes podrían aportar en un caso, vamos a ir como desmembrando, ¿sí?, separando todos los cuerpos que nosotros tenemos y que están presentes a la hora de ver al paciente, y si bien, bueno, por ahí no todos son profesionales y utilizan estas técnicas para los pacientes que vean, por ahí tienen familiares, que estén pasando por alguna situación, o para uno mismo, como autoconocimiento, tomar estas herramientas y este conocimiento para poder estar mejor. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿sí?, que es lo palpable, no se lo podemos tocar, ¿sí?, por medio de los 5 sentidos. Entonces, nosotros escuchamos algo, ¿sí?, un ruido, son informaciones que vienen, ¿sí?, de afuera y que nosotros procesamos a través de nuestros 5 sentidos, ¿sí?, la vista, todo lo que vamos viendo, lo que vamos sintiendo, ¿sí?, los aromas. Entonces, todo eso es lo palpable, lo comprobable, ¿no? Por ejemplo, no sé, me duele la panza, ¿sí? Bueno, sé dónde me duele, lo puedo localizar, ¿sí?, y es algo como más físico. Entonces, yo me puedo quedar en lo físico solamente y decir, bueno, tengo colon irritable, ¿no?, o tengo una gastritis, y me quedo en esto, pero no voy más allá del síntoma. Entonces ahí me estaría quedando solamente en lo que me puede aportar el cuerpo físico, y sabemos muchas veces que por ahí podemos llegar a tener problemáticas en el cuerpo físico, y por ahí ir al médico, y que hacerte chequeos, y no tenés nada físicamente, pero uno sigue teniendo, o el paciente, o la persona sigue teniendo esa problemática, pero no tiene nada físicamente, pero la manifestación sí es física. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay otro cuerpo que está hablando, ¿sí?,
¿sí? Que está desarmonizado, que está bloqueado, que está con algún dolor, o algo que no está bien ahí, que se está manifestando en el cuerpo, pero como último eslabón de la cadena. Entonces, si yo quiero ir a aliviar ese dolor de panza, o ese colon irritable, o cualquier cosa que uno tenga, a veces, yendo a lo físico, se puede aliviar, y otras veces no. Y ahí es ahí donde yo puedo pensar que viene de otro lado. Entonces, tenemos también no solamente el cuerpo físico, sino también tenemos el cuerpo energético, ¿sí? ¿Qué es el cuerpo energético? Es un cuerpo, como nosotros, así físico igualito, ¿sí? Pero de energía, ¿sí? Es el campo electromagnético. Esto ya está comprobado, o sea, no es algo mágico, ¿sí? Todo tiene campo electromagnético, los planetas, las computadoras, los celulares, ¿sí? Los animales, las plantas, todo es campo electromagnético. Entonces, ese campo electromagnético también tiene una configuración energética. Y dentro de esa configuración energética hay centros de energía, ¿sí? Que se llaman chakras, ¿sí? Que significan rueda, que va regulando la energía del cuerpo energético conectada con el cuerpo físico que le dé esa energía vital, ¿sí? Al cuerpo. Entonces está conectado por medio de la columna vertebral, ¿sí? Por la médula espinal, y va generando esa energía. Serían como, para que se den una idea, ¿sí? Así como tenemos todos los sistemas en nuestro cuerpo físico, sistema circulatorio, sistema esquelético, muscular, bueno, todos esos sistemas también están configurados en el cuerpo energético. Por ejemplo, en esto que yo le hablaba de los chakras, de los centros de energía, serían como las glándulas, ¿sí? En el cuerpo físico, serían los centros de energía. Y los canales de energía, ¿sí? Que es lo que se sirve la acupuntura y la digitopuntura como para trabajar la energía del cuerpo, serían como las venas, las arterias del cuerpo físico, ¿sí? Como para que se den una idea de que todo lo mismo que está en el cuerpo físico, también lo tenemos, y como un holograma, en el cuerpo energético. Entonces, es como siempre digo, doy este ejemplo. Uno muchas veces sabe, como para cuidarse físicamente, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, bañarse, alimentarse bien, hacer ejercicios, y hacer como una higiene física. Pero es muy importante también cuidar ese cuerpo energético, porque es lo que le da el impulso y la energía vital al cuerpo físico, ¿sí? Entonces, mantener esa energía equilibrada va a hacer que también nosotros tengamos una salud física. Entonces, estos canales que les digo de la energía, tiene como representación, ¿sí? Determinados órganos, y a la vez esos órganos tienen determinadas emociones. Por ejemplo, cuando hay una energía y una emoción de miedo, ¿sí? Bloquea la energía del riñón. Entonces tenemos que el riñón y la vejiga está relacionado, ¿sí? Con la emoción del miedo. Fíjense que cuando los chicos, por ejemplo, mojan la cama, ¿sí? Eso de, uy, me hice pis encima, me hice pis de miedo, ¿no? Entonces, todo eso tiene relación, todo el agua de nuestro cuerpo se relaciona con esos órganos y con esa emoción. Entonces, muchas veces hay algo físico en la vejiga y el riñón, hay problemas y enfermedades relacionadas con eso físicamente, con esa emoción del miedo. Pero muchas veces por ahí no tenés nada físico en la vejiga y en el riñón, pero la función y la molestia está ahí, que es cuando no te encuentran nada físicamente, pero sí está esa emoción involucrada que está como interfiriendo el bloqueo de esa energía de ese órgano. ¿Sí? O sea, como que estaría en el estadio del cuerpo energético, el desequilibrio. Y todavía no se llegó a plasmar al cuerpo físico. Por eso, como detección, si yo quiero ver qué posibles enfermedades puedo llegar a tener físicamente, si yo
lo puedo leer desde el cuerpo energético, me da como una, digamos, predicción de lo que me puede llegar a pasar en el cuerpo físico, ¿sí? Cuando no todavía se plasmó. Y esto hay máquinas que lo hacen, lo que pasa es que no está tan, digamos, divulgado, ¿no? Pero está la máquina Kirlian, y están máquinas que hasta ha habido hace unos años congresos presentando máquinas donde detectan, ¿sí?, estos bloqueos a nivel energético y que se pueden anticipar enfermedades físicas. ¿Mm? Bueno, entonces esto más que nada a nivel de cuerpo de energía. Después tenemos el cuerpo emocional, ¿sí? Que esto que les decía, una emoción yo por ahí no la puedo ver, pero está, es como sería como la energía, ¿no? Por ahí no la puedo ver, salvo algunos que tienen ese desarrollo o esa capacidad para poder percibirla de diferentes sentidos, verla, sentirla, bueno, pero está, ¿sí? Entonces, eso emocional, que también en psicología se habla de del inconsciente, ¿no? Que se manifiesta ahí, la emoción es como que, la emoción es, y siempre empuja por salir, ¿sí? Como que siempre empuja por manifestarse de algún modo. Entonces, la emoción, si no se expresa y si no se gestiona, ¿sí? Como esta inteligencia emocional, ¿no? De por ahí del poder gestionar la emoción, ¿qué pasa? Siempre va a querer salir por algún lado, por el cuerpo, por la postura, por algún lado, por un síntoma, ¿sí? Diciendo, bueno, acá está esta emoción, ¿sí? El alarma, no me viste, no me reconociste, pero préstame atención, ¿no? Entonces, esa es la manifestación donde podemos ver a través del cuerpo cómo se manifiesta esto emocional, o a través también de las actitudes automáticas que uno tiene, que a veces, ¿cómo me encontré haciendo esto? ¿Sí? O de repente, ¿no? Yo quiero hacer una cosa, pero me sale otra, o siento otra. Entonces, esto de lo emocional es esa energía que está ahí, que tiene que ver completamente con el sentir, o sea, no la puedo racionalizar. No es así, si yo la quiero interpretar y la quiero racionalizar, no puedo, ¿sí? Porque está a otro nivel, es otro lenguaje el emocional. Si yo lo quiero entender desde acá, es locura para acá. ¿Sí? No lo puedo, o sea, lo siento, no sé por qué, pero siento esto. ¿Sí? Sé que por ahí no debería, no me hace bien, pero lo siento. ¿Sí? Entonces, no puedo escapar de esa verdad. Cuando no lo reconozco y a veces, a ver, no es porque, a ver, el cuerpo es sabio, ¿sí? Siempre va a querer protegernos. Eso como me gusta como este mensaje dar, ¿no? De no enojarse con el síntoma, con la enfermedad, tanto sea física, mental, emocional, lo que sea. No enojarse, porque lo que está haciendo el cuerpo es transmitirte un mensaje, como puede, como para que te des cuenta. Entonces te está diciendo, uy, mira, acá está, ¿sí? O sea, te está alertando. Entonces, lo que hace es, te quiere protegerte del dolor. Entonces, en esa protección, muchas veces activa mecanismos, síntomas, enfermedades, para que vos puedas, ¿sí? Para que ese mecanismo te proteja. Entonces, no ver como que es algo malo, ¿sí? Ponerle esa etiqueta de que yo sé que por ahí, digamos, cuesta mucho alguna situación que nos duele, sufrimos o nos duele, o sea, nos duele o físicamente o emocionalmente, cuesta por ahí pensarlo desde un lugar positivo, ¿no? En realidad, dejarlo en un lugar neutral, donde nos está alertando y nos está comunicando algo que no pudimos ver, que no pudimos reconocer, pero que está ahí. Y hasta que no lo veamos, y hasta que no lo reconocemos y no lo afrontemos, va a seguir como inquietándonos y molestándonos, ¿sí? Pero en realidad lo que quiere hacer es, bueno, primero te susurra, ¿sí? Si está acá esto, no, no escucho, bueno. Después grita, ¿sí? No, mirá. Y después ya se termina manifestando en alguno de los cuerpos, como más físicamente, para que vos digas, bueno, a ver, ya está palpable, a ver qué pasa, ¿sí?
Bueno, ese es un poco como el emocional, que por ejemplo desde el cuerpo podemos ver las heridas emocionales que trae la persona o que traemos nosotros. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy triste, yo no voy a estar con una postura con el pecho abierto, y no, si yo estoy triste voy a tener los hombros como más caídos, ¿sí? Como voy a tender a el pecho a cerrarlo, a tener la mirada caída, estar más encorvada, ¿sí? Entonces, el cuerpo ya nos indica qué tipo de emoción predomina o qué herida emocional está ahí, como encapsulada en el cuerpo, que tiene un mensaje. Y qué hace quizás que esa persona, ¿sí?, actúe de determinada manera con un mecanismo de protección para, precisamente, para protegerse y cuidarse del dolor que le provoca esa herida. ¿Sí? Siempre vamos a esto de que el cuerpo actúa como protección, ¿no? Entonces, uno se pone como una máscara donde va a protegernos de ese dolor. Y como para no vivenciarlo, ¿sí?, lo enmascaramos en determinados mecanismos. Pero que en definitiva es como un engaño, ¿sí?, porque nos termina conectando desde otro lugar con eso que no queremos ver y afrontar. Pero bueno, esto más o menos como para que vayan como viendo cómo se relaciona todo. Si bien los cuerpos uno puede como hablar de cada uno por separado, en realidad está todo integrado, ¿sí? Si yo de repente estoy, no sé, pienso que la vida es maravillosa, voy a tener una emoción acorde a eso, y voy a expresar alegría, y voy a tener una corporalidad acorde a eso. Entonces voy a pensar de una manera y sentir acorde a eso, y actuar con el cuerpo desde ese lugar, ¿no? Entonces no puedo pensar, uy, la vida es una porquería, y tener una sonrisa, ah, que la vida es una porquería, ¿sí? Hay una relación en el cuerpo. Cuando esa coherencia se corta, o sea, pienso una cosa, siento otra y actúo otra, ¿sí?, ahí es donde se genera este desequilibrio que hace que haya bloqueos en el campo emocional, mental, energético, físico, espiritual. Bueno, tenemos el cuerpo mental, ¿sí? Los psicólogos digamos, trabajamos mucho desde el cuerpo mental, emocional, y es donde están las ideas, ¿no?, las creencias, los mandatos, tanto lo que fuimos construyendo eh, por lo que fuimos viviendo, por nuestras experiencias, por nuestro ambiente, como también lo que fuimos heredando transgeneracionalmente, ¿sí? Que ahora en breve vamos a entrar un poquito más en esto de los mandatos, las creencias. Entonces, tenemos esa construcción de la realidad, donde esos anteojos donde nosotros vemos la vida, y que la vemos a través, ¿sí?, de esa mente, ¿sí?, que vamos construyendo con las experiencias y con todo. Entonces, por eso, o sea, sabemos que por ahí una misma situación, para una persona, como que no hay hechos traumáticos en sí, es como lo evalúa uno, ¿no? Hay gente que pasa por las mismas situaciones y no queda un trauma, no queda un estrés postraumático. Y otros pasan por esa situación y se vuelven hasta más resilientes, ¿no? Con más capacidades, con más recursos, toman el aprendizaje. Entonces, esto va a depender también de cómo yo evalúo las situaciones y las creencias que yo tenga ante esa situación. Entonces, ahí es cuando se hace una evaluación como más racional y hasta automática también en muchas ocasiones, con estos pensamientos automáticos que vienen de las creencias centrales. Bueno, entonces, como les decía, si bien están estos cuerpos, físico, el más palpable, el que se ve, ¿eh?, el energético, el emocional, el mental y el espiritual, que muchos por ahí
no lo registran, otros les interesa, ¿sí?, indagar más, qué es esto del espíritu, el alma, ¿no? Y como que hay otra cosa más ahí dando vueltas a pesar de lo mental, lo emocional, ¿no? Esto de cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida? Esto que tiene que ver más con el ser, ¿no? Con el desarrollo del ser. El espíritu sería como ese océano, ¿sí? Donde si yo quiero agarrar un poco de agua de ese océano, las gotas, ¿sí?, que van cayendo serían como las almas, ¿no? El alma de ese océano, como esa fuente primordial, ese origen. Entonces, como llegar como a ese espíritu, en algún punto, es como llegar al origen de nosotros mismos. ¿Qué seríamos sin esas creencias que nos inculcamos, o nos inculcaron? ¿Qué sería si yo me limpio, me empiezo a limpiar de todo eso y empiezo a encontrarme, y encontrar mi origen, mi propio ser, quién quiero ser, ¿sí?, más allá de lo que me dijeron que tenía que hacer, y ese proyecto sentido que me pusieron, ¿no? Por eso también, en algún punto, en la terapia, se indaga, bueno, el embarazo, cómo fue, qué es lo que esperaban de mí, qué lugar vengo a ocupar en esta familia, ¿sí? Que ya me pusieron como esa función, ¿no? Bueno, esta viene a salvar, ¿no? Entonces, claro, vengo a salvar a todos y quiero salvar a toda la familia, ¿no? Bueno, eso viene a cubrir la ausencia, ¿sí?, de un hermano, viene a cubrir, ¿no? Viene a cubrir un problema de pareja. Entonces, bueno, tengamos un hijo para ver si reflotamos la relación. Entonces, todo esto nos va como condicionando y va influyendo en nuestra vida. Tanto cómo fue el embarazo, lo que sintió la madre y el ambiente, como la infancia, ¿sí? Y todo lo que también vamos construyendo con las experiencias, ¿sí? Lo ambiental, lo genético, lo que nos transmitieron y demás. Bueno, lo importante acá, antes de empezar a ver cómo intercalamos todo esto en los casos clínicos, mucho lo que se utiliza es la ley de polaridad, ¿no? Hacerle como entender un poco al paciente esto, y a nosotros mismos cuando escuchamos, ¿no? O escuchamos a otro, o también cuando nos hablamos a nosotros mismos. Que no hay nada malo en sí, sino es que no está equilibrado. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad no es que es mala, ¿sí? La ansiedad es positiva porque nos activa, nos anticipa de algo, y es muy saludable. Por ejemplo, si yo tengo que dar, tengo que dar esta charla, ¿no? Bueno, me motoriza, tengo que estar atenta, ¿no? Preparar, tener ese entusiasmo, anticipar ciertas cosas. Si no estuviera eso, y sería como raro, sería como más, bueno, voy a echar. Entonces, esa pequeña ansiedad que se siente en el cuerpo es positiva, ¿sí? Ahora, cuando esa ansiedad está en exceso, ahí es donde empieza a traer trastornos físicos, emocionales, de interacción con un otro, y ahí sí es donde la ansiedad pasa a ser negativa, ¿sí? Pasa al otro polo, ¿sí? Empieza de ser de regulación y equilibrada, para anticipar, para estar atento, qué sé yo, pasa a ser algo negativo. Entonces, lo mismo con el estrés. Si nosotros estamos acá haciendo esta charla y estamos concentrados y de repente, no sé, sentimos una alarma o se empieza a incendiar el edificio, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, ¿sí?, va a accionar ante esa amenaza, hasta esa demanda, va a haber una demanda ambiental, donde yo tengo que salir corriendo, porque por mi supervivencia, entonces se me van a activar todos los procesos fisiológicos de mi cuerpo, me va a latir el corazón, los ojos se me van a abrir porque necesito ampliar la mirada para saber dónde está la puerta, ¿sí?, de salida, de emergencia, la sangre,
¿sí? Va a recorrer más rápido a las extremidades para poder salir. Entonces, eso me va a activar mi sistema para que me pueda defender, proteger, ¿sí? Por supervivencia. Entonces, el estrés es positivo. Ahora, cuando ese sistema, ¿sí?, se me empieza a activar, esa alarma se me empieza a activar, cuando no hay algo, una amenaza real, ¿sí?, como las que le estoy contando ahora. Ahí, ¿qué pasa? Es como el motor de un auto. Si yo empiezo a abusar de empezar a activar la alarma todo el tiempo cuando no hay una amenaza, bueno, se termina desgastando, ¿sí? Y empiezan los trastornos. Entonces, no hay nada negativo. Es la regulación y la intensidad, ¿sí?, de cuando se va para el otro extremo. Imagínense como un continuo, ¿sí?, donde acá están los dos polos. Entonces voy a tratar de ir como regulando entre los dos, ¿sí? Entre los dos. Y ahí es lo que yo tengo que conseguir. Tratar de equilibrar esas cargas para que sea algo constructivo y no pase a generarme un malestar, una enfermedad o lo que sea en mi vida diaria. Entonces, utilizar ese estrés y esa ansiedad a favor de uno. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver cómo lo utilizamos ahora en forma de detectar, ¿no? Cuando viene la persona, ¿sí? O en nosotros mismos como autoconocimiento. Se evalúan determinadas cuestiones importantes a tener en cuenta cuando voy a atender a alguien, que es ver sus distorsiones cognitivas, ¿sí? ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son esos esquemas donde yo evalúo la realidad, ¿sí? Y la interpreto. Entonces, una distorsión sería como una interpretación equivocada de los hechos. Por ejemplo, hay un montón de distorsiones, pero por ejemplo una de ellas es el pensamiento catastrófico, ¿no? Bueno, me duele el estómago, ay, bueno, tengo un cáncer, ¿sí? Mi novio salió a la calle a ver si lo pisó un auto. Todo catastrófico, ¿sí? Entonces, esas personas que tienen esa distorsión, entonces evalúan todo siempre tiene que pasar algo malo y al extremo, ¿sí? Uy, mirá si me voy de vacaciones y bueno, se cae el avión, o no me toman la reserva, o siempre algo catastrófico va a pasar. También, por ejemplo, esto de la sobregeneralización, ¿no? Eso también es una distorsión. El todo, nada. Bueno, hay un montón de distorsiones donde es positivo ver, ¿sí?, empezar a identificar cuáles son las que trae la persona, porque esa es lo que nos va a ayudar a después trabajar con esas creencias, ¿sí? Entonces, detectar desde dónde está mirando la realidad y cuáles son esas distorsiones. Bueno, otra cosa muy importante, es la disponibilidad al cambio. Esto es importantísimo, porque uno a veces, o el paciente, desde la palabra, sí, yo quiero cambiar, o sí, yo quiero que esto sea diferente, pero internamente no quiere hacer nada para cambiar la situación, porque si yo quiero resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente, no puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces muchas veces la persona no está dispuesta, ¿sí?, a cambiar ciertas cosas de su conducta para poder generar otras. Entonces hay que indagar bien qué disponibilidad, qué está dispuesto a dar, cuánto está disponible a ese cambio, ¿sí? Entonces, eso es como muy importante. Pasa también mucho, por ejemplo, con las madres que les insisten a los hijos a hacer terapia. Entonces, me mandan mensaje.
No, porque yo quiero pedir un turno para mi hijo. Ah, bueno, pero ¿qué edad tiene tu hijo? Porque está bien, si es adolescente, preadolescente, un niño, 22 años. Bueno, mirá, yo no tengo problema de atender a tu hijo, pero él, ya con la edad que tiene, me tiene que escribir, ¿sí? Que me escriba él, pasarle el número, o sea, hablamos todo, ¿no? No, pero no te va a llamar. Sí. Bueno, entonces si no me va a llamar, o sea, no podemos, porque lo que explico es esto, que si el chico no quiere hacer terapia o se siente obligado, ¿sí? No sirve, no sirve. La madre es la que tiene que hacer terapia. Entonces, es así, porque si el chico no quiere, pero no como algo ofensivo, sino para ver cómo manejar esa situación que le conflictúa con el hijo. Entonces, eso es una manera de ayudar también al hijo y a ella misma, porque es cómo hago para que esto no me afecte tanto, cómo hago en la comunicación, cómo hago, ¿sí? Entonces, cuando no quiere la persona, que por ahí lo necesita, no es que digo que no lo necesite, pero si no quiere y está cerrado, es muy difícil trabajar. Entonces se trabaja con el entorno o, bueno, con los padres. Entonces, esto es lo más importante. Si no hay disponibilidad, no se puede avanzar. Y también por ejemplo, me ha pasado de que venga un chico a hacer terapia, un adolescente, y que me diga, y yo le digo, bueno, ¿por qué estás acá? Y me dice, no, porque mi mamá, ¿sí? Como no le gusta esto, me mandó a terapia. Entonces, lo mismo, yo le dije, mirá, vos tenés que querer, o sea, este espacio. No porque lo diga tu mamá. O sea, vos querés. Y bueno, y hablando así, fue para él una oportunidad de abrirse, y que si bien lo había mandado la mamá, él sintió que él iba a hacer bien el espacio. Y después generó un montón de cambios, ¿sí? Hasta en la relación con la madre, pero porque él estuvo dispuesto, ¿sí? Por más que en su inicio fue por la madre, él después estuvo abierto. Entonces, eso es como importante tenerlo en cuenta. Y también en qué tiempo está el paciente, en qué momento. ¿Está en el momento que está con bronca de no reconocimiento, que todavía no reconoce o no sabe lo que le pasa o no tiene registro? ¿O ya viene con un camino donde ya está ahí a punto de transformar lo que está pasando y ya está a punto y preparado para perdonar, para perdonarse, está a punto de la transformación, o la persona que está en la primera etapa? Siente que la culpa lo tienen los demás, que por ahí no es responsable de lo que hace, de lo que siente, de lo que piensa. Entonces, ahí también identificar en qué etapa. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar también para la estrategia. Porque a veces pasa que uno en la ansiedad de uno, de adelantar, bueno, no está en el momento justo para eso. Entonces, si yo le hago hacer un ejercicio, por ejemplo, o lo trato de ver, a ver si puede, no sé, perdonar al padre, con él, ¿no? Y esa persona todavía está en la etapa de bronca, ira, y no puede ver nada de eso, no puede empatizar del otro lado, todavía, no es momento. Tiene que, porque si no ahí va a haber mucha resistencia. Entonces, si yo sé identificar en qué estado está, puedo agarrar más herramientas que vayan acorde a primero a conectarse con esa angustia, primero conectarse con esa ira, liberarla, ver qué hay detrás de eso, cómo puede ser constructiva, y después, recién ahí seguir con el otro proceso, ¿sí? De qué aprendizaje trae, bueno, y demás. Entonces, la resiliencia, los recursos que tiene, las herramientas, si este conflicto que trae ya lo pudo solucionar en algún momento de su vida, o sea que ya tiene esos recursos, para ver si por ahí es que se olvidó cómo usar el recurso y ya lo tiene, ¿sí? Y recordarle que ya lo pudo superar en su momento, o generarle otro recurso, otras opciones que puede encontrar en sí mismo. Bueno, también esto, como les decía anteriormente, ¿qué registro tiene de sí mismo? ¿Qué registro? ¿Sí? De lo que hace, de lo que siente, la conexión, la coherencia, esto nos va a dar información.
bloqueos, problemáticas, sus mecanismos de defensa, ¿sí? Cómo se protege, esto que les decía, cada uno se protege de una manera, ¿no? Algunos evitando situaciones, ay no, porque yo le hablo y siempre cuando le hablo se escapa, va, hace otra cosa, bueno, el otro está haciendo un mecanismo de evitación y vos estás haciendo un mecanismo de afrontamiento, ¿sí? Entonces, siempre en los vínculos y en las relaciones, generalmente, se da que el otro muestra la otra polaridad. Uno es el que enfrenta, o al revés, evita, ¿sí? Y el otro hace la otra cara. Y ahí es donde yo les hablo de la regulación, donde saber cuándo confrontar y cuándo evitar. Porque el mecanismo, cuando se rigidiza, es cuando trae el problema. No es que está bien evitar y mal confrontar, y bien confrontar y mal evitar, no. Cuando hay que confrontar, y es el momento de confrontar saludablemente, es el momento. Y hay momentos que hay de evitar, y hay momentos que son de silencio, y hay momentos que son de hablar. ¿Sí? No, no, por eso les decía de esto, de no quedarme en un polo solamente, de esto todo malo y esto todo bueno. Bueno, manejo de ansiedad, ¿cómo maneja sus ansiedades? Porque todos tenemos ansiedad, ¿sí? ¿Cómo las manejamos y cómo se manifiesta por ahí para esa persona cuando hay un exceso de ansiedad? ¿Se manifiesta más mentalmente, como que está más rumiante, ¿sí? O lo manifiesta mucho físicamente en el registro, ¿no? Si bien está todo conectado, pero ¿qué registro tiene? O sea, más lo registra y te dice que es como que le molesta el estómago y todo eso, que es típico de la ansiedad. Bueno, o más registra que se empieza a rumiar. Y otros por ahí tienen otro registro, dicen, no, porque empiezo a sentir que esto no me va a salir, que esto me dice que sos una tonta, un tonto, no servís para nada, y están más atentos a los pensamientos. Bueno, una vez que yo voy evaluando, si hago como toda esta evaluación y conocimiento, más la historia y todo, voy a evaluar como un posible, siempre digo así, posible, porque no me gusta mucho como etiquetar, ¿sí? A la persona, pero que podría estar atravesando momentáneamente. Siempre me gusta esto, momentáneamente, ¿sí? Atravesando. Entonces, por más que, no sé, sea que vaya varios años con determinada personalidad, problemática y demás. Bueno, entonces, una vez que yo puedo hacer esto posible, y evalúo, bueno, a ver, ¿se puede trabajar esta problemática o este tipo de personalidad con estas herramientas, o solo con estas herramientas, o solo con terapia? O por ahí esta persona está necesitando otro tipo de ayuda, ¿sí? O por ahí una evaluación psiquiátrica, ¿sí? Esto lo voy a ver, no tengo que ver todo en la primera sesión, ¿no? Esto se va viendo también en la comunicación y también que se van teniendo en diferentes sesiones, y también me parece como más importante esto de generar como una confianza y una alianza con la persona, donde se genere una seguridad, donde se arme un contrato con el otro, decir, bueno, si vamos a probar esto, ¿sí? Y vemos cómo te funciona a vos, porque todos somos diferentes, ¿sí? Entonces, vemos cómo te funciona a vos y vamos viendo si podemos sumar otras cosas o si es necesario otra cosa, ¿sí? Entonces, estar como abiertos a todo lo que se vaya dando en esto de ser flexible y ver cómo va reaccionando la persona. Yo siempre digo que a veces, si bien no es lo mismo un trastorno de personalidad como un trastorno de ansiedad, bipolaridad, lo que sea, ¿sí? Son como por ahí categorías diferentes, o un trastorno obsesivo compulsivo, adicción. En la experiencia me doy cuenta que lo más importante, más allá de todo eso, es esto que les decía antes, la disponibilidad al cambio. El decir, yo ya no quiero esto. Eso, por más que seas adicto, ya es como que ya escapa de en realidad qué es lo que tenga la persona. Ya va más allá. Es como que si el otro toma la decisión,
¿sí? Hay un poder, o sea, en la decisión, ¿sí? Me acuerdo que uno de mis primeros pacientes en adicciones, bueno, justo fue uno de los primeros pacientes, que también yo por ahí le decía, bueno, por ahí también en grupo, que podría por ahí en consultorio particular, o bueno, no, yo quiero salir, o sea, yo sé que voy a salir y voy a cambiar y con esta terapia. Bueno, dale, probemos, ¿sí? Y salió, sin medicación. Hicimos de todo, ¿no? Todas las terapias energéticas, meditación, todo, y pudo salir, ¿sí? Como bueno, por ahí otro no, porque no era su tiempo, o no estaba con la decisión, o lo que sea. Pero he visto que cuando uno realmente hace ese clic y dice, esto ya no lo quiero, me puede costar, me puede, no sé, no importa, pero hay cambios, aunque sea chiquitito, hay cambios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que identificar. Si un paciente me falta siempre, no avisa, se queda dormido, ¿yo voy a seguir alimentando eso? ¿O lo voy a confrontar y le voy a decir, mira, ¿vos realmente querés cambiar? ¿Sí? Pregúntate primero eso. Porque si te quedás dormido, cancelás, siempre tenés algo, ¿no? Hay algo ahí que no va. ¿Sí? Entonces, si es la resistencia misma a esto de, bueno, estoy a punto de cambiar y me dificulta, pero quiero, o no quiero, pero hago qué estoy haciendo algo para cambiar. Nosotros nos engañamos mucho, todos, ¿eh? O sea, todos nos engañamos. Entonces, poder empezar a reconocer, ¿sí?, estas cuestiones y cómo nos engañamos y cómo armamos un montón de cosas para no ver, protegernos, no sufrir, ¿sí? O, bueno, en lo que nos sentimos cómodos y que nos aporta como ese esfuerzo para generar el cambio. Bueno, ¿cómo intervengo con todo esto? Una vez que detecto, evalúo todas estas cuestiones que les dije, hay formas de intervenir. Hay diferentes vías de entrada. Puedo utilizar todas o puedo elegir alguna según el perfil del paciente. Por ejemplo, hay una vía de entrada que es desde lo fisiológico, desde el cuerpo, que uno puede trabajar con movimientos, ejercicios corporales, los automasajes, ¿sí? Las técnicas de relajación y tensión del cuerpo como registro. Esto de trabajar mucho el síntoma, ¿sí? Como con la biodecodificación, ¿no? De ver esto qué me quiere decir, no sé, que tenga un cáncer de mama, o qué me quiere decir. Siempre igual aclaro esto, para que no se convierta en esto, bueno, el diccionario de porque tengo acidez o porque tengo problema de piel tal, es tal cosa y es eso. Siempre esto se tiene que evaluar en un contexto, ¿sí? Esto es como la significación que le dé cada uno. Si yo, por ejemplo, yo amo los gatos, ¿no? Tengo 2 gatos, amo a los gatos, qué sé yo, y yo sueño con gatos, ¿sí? Para mí el significado que tenga ese sueño, o si yo el gato lo amo, me parece misterioso, curioso, bueno, va a ser diferente el efecto para mí. Ahora, para el que le tiene miedo a un gato, ¿sí? O lo ve como que, bueno, le aparece un gato y es yeta, mala suerte, soñar con un gato va a ser, o sea, otra significación, ¿sí? No va a ser lo mismo. Bueno, esto es un poco así. Uno puede entender qué función está cumpliendo ese órgano y qué me quiere decir si está alterado, pero también lo tengo que evaluar en un contexto, ¿sí? De lo que está viviendo la persona, lo que vivió, diferentes situaciones, para poderlo interpretar dentro de ese contexto. No es que todos los que tienen, no sé, cáncer es porque son rencorosos y que esto, no, ¿sí? Como también un montón de situaciones en esto de no me quiero meter mucho en este tema porque tampoco es que es mi especialidad, pero en las madres con hijos autistas, que también, que la madre, que esto, que...
ahí, ¿sí? Siempre se tiene que evaluar en un todo. Entonces, ojo con eso. Si bien nos puede súper ayudar a acercarnos a la causa emocional, mental y todo, no dogmatizarnos también como que vamos a tener un diccionario y que esto es así, 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 porque si no ya después caemos también para el otro lado, ¿sí? Eh, entonces, bueno, este contacto con el síntoma, el reconocer que está ahí, y hay un montón de ejercicios, de meditaciones, de ejercicios de activación, esto que les decía del psicodrama, ¿no? Llevar a la terapia, armar un escenario, que esto ayuda a un montón de pacientes, pero acelera sesiones así, así. ¿Por qué? Porque se pone el cuerpo. Entonces, una persona, no sé, me cuesta conseguir trabajo, me cuesta ir a las entrevistas, me genera una ansiedad tremenda. Bueno, dale, hagamos que yo te estoy entrevistando, ¿sí? Juego de roles. Bueno, dale, venís y ¿cómo te presentás? Y jugamos, ¿sí? Armamos un escenario donde la persona se presenta, ¿sí? Y empieza, entonces ahí trabajamos. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto. ¿Te parece presentarte así? ¿Cómo te gustaría presentarte? Y se practica, se practica, se practica. ¿Y qué pasa? Eso que está como internamente, que le genera mucha ansiedad, al ponerse hacia afuera y experimentarlo, va bajando la ansiedad. Porque ya lo viví, ya lo experimenté, ¿sí? Y lo voy moldeando en un escenario que lo llevé a lo real, ¿no? Eso. Como por ejemplo, un duelo, no me pude despedir de alguien, ¿sí? O bueno, en esta época también mucho con esto, ¿no? De la pérdida o el aislamiento. Entonces no me pude despedir, no pude decirle todo lo que le quería decir. Bueno, hagamos ese escenario, representémoslo, para que vos puedas decir el cómo sí, ¿sí? Cómo sí estaría ahí la persona, ¿sí? La silla vacía, ¿no? Poner en esa silla un objeto, una persona, y hablarle y expresarle todo lo que quedó. ¿Mm? Y es muy liberador, o sea, es un ejercicio que es, digamos, simple en cuestión a sentarse, eso, pero no es simple, eh, pero trae una liberación que hasta la persona puede llegar a decir, yo siento que estuvo ahí, que le dije lo que tenía que decir y me pude despedir. Eh, entonces, dramatizar, ¿sí? Esa situación, ese escenario con un montón de situaciones, ¿sí? Hace que se baje la ansiedad y que el proceso por ahí sea un poco más rápido, porque se pasa por el cuerpo, se experimenta, se siente, ¿sí? Entonces, eso también como que ayuda bastante. Bueno, desde lo energético están las técnicas de energía, ¿sí? Reiki, sanación pránica, yoga, por ejemplo, que también se trabaja desde el cuerpo, pero equilibrando los centros de energía. Son todas técnicas, ¿sí? Que trabajan ese campo y que también en algún punto siempre uno habla un poco de energía, ay, no tengo energía, ay, este me quita la energía, ay, cuando me encuentro la persona, bueno, entonces esto de tomar registro de que somos energía y que las vamos por ahí como tirando por ahí o poniéndola en cosas que por ahí no tienen tanto sentido para nosotros o que no son nuestras prioridades, bueno, registrar en qué vamos a poner energía, ¿sí? Y en dónde. Entonces también llevar como este registro, no solo desde las técnicas que se puedan utilizar, porque también la meditación trabaja en todos los cuerpos, ¿sí? Físico, emocional, energético, mental, por eso digamos es tan completo, bueno, esto, ¿no? De que es importante trabajar en lo energético y limpiarse energéticamente. Por eso hay un montón de técnicas que ayudan a esto. Y a nivel emocional, ¿sí? Nosotros podemos, como es un otro lenguaje que no es racional y es por medio de los símbolos también, se puede utilizar como la hipnosis, ¿no? ¿Hipnosis qué es? Es como llegar a un estado de gran concentración, ¿sí? No es que la persona no sabe lo que hace, porque por ahí está, digamos, llega como un estado de relajación completo que se puede concentrar en algo específico y en ese proceso de concentración está como más susceptible y viable a ese campo,
¿sí? Emocional, o sea, como que lo racional baja, pero sin dejar de estar atento, y sus sentidos se potencian y pueden trabajar como, más ir como al hueso, ¿sí? De lo emocional, porque es como que la parte racional está como más calmadita, como en el sueño, ¿no? Entonces está como más calmadita, no es que no estás atento, pero esa otra parte está más callada. Entonces no interfiere tanto para hacer reprogramaciones, para hacer esto de liberar lo emocional y esos trabajos que se pueden llegar a hacer de reconocimiento en lo emocional a través de la meditación, la hipnosis, y estos trabajos que les digo de la silla vacía también es un trabajo emocional, ¿sí? O sea, se pone el cuerpo, pero se trabaja la emoción, ¿sí? Está todo como vinculado. También se puede trabajar desde las metáforas, desde cuentos, parábolas, que lleguen muy a lo emocional, ¿sí? Son distintas maneras que uno puede tomar en la clínica como para fomentar o ir a alguna situación. Y lo mental desde el discurso, ¿sí? O sea, desde esto de las creencias, de la comunicación, las distorsiones, esto de, bueno, yo entiendo todo, porque vieron que a veces por ahí nos pasa a nosotros y también a los pacientes, ¿no? Bueno, yo ya pasé como que ya registré, tipo, ya entendí, o sea, de dónde viene, ya entendí todo, pero igual, o sea, no sé qué hacer, ¿sí? Lo siento igual. Entonces, esto, ¿no? De empezar a ver, bueno, ¿de dónde puede venir esto? Y ahí es como uno puede investigar un poco más en el transgeneracional, ¿sí? En el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos el ADN donde vamos teniendo rasgos físicos, ¿sí? De carácter y demás, todas las vivencias que tuvieron nuestros abuelos, bisabuelos, quedan marcados en las células y se transmiten también esa información. Entonces, por ahí una vivencia que tuvo mi abuelo, por ejemplo, si ponele que yo en mi familia, este paciente, bueno, se siente abandonado por sus padres, pero sus padres son súper atentos, o sea, no hay una razón, ¿sí? Es esto como el ataque de pánico, por ahí no hay una razón o algo que lo active o se evalúa de determinada manera, y en esta situación, no hay una situación así, pero me siento abandonado, ¿sí? Pero por ahí es algo que vivió el abuelo que lo abandonaron, entonces le queda esa información a esa persona. ¿Por qué le queda ese? Porque tiene una conexión con ese ancestro, ¿sí? Con ese familiar, por fechas de nacimiento, por rasgos físicos, ¿sí? Por nombre, cuando se le repite el nombre de un bisabuelo, de un abuelo, entonces lleva toda esa carga transgeneracional, ¿sí? De la información que trae. Y a veces conflictos que no pudieron solucionar nuestros ancestros, nuestra fidelidad de pertenecer al clan, ¿sí? Es cumplir con eso. Entonces es esto de que yo no quiero, pero como que siento que tengo que cumplir esto, ¿no? Entonces, se trabaja también desde ahí, desde el árbol genealógico, otros ejercicios. La verdad que estos temas son muy interesantes y llevan como mucho tiempo y mucha profundidad. Estoy tratando de como ir acortando un poco. Eh, se trabaja como sobre eso, ¿no? Por ejemplo, las profesiones, la mayoría, las profesiones que elegimos son de reparación de la familia, ¿sí? La psicología, ¿no? O sea, necesitaba un psicólogo en la familia, algo pasaba ahí. Entonces viene uno a ocupar ese rol de elijo esta profesión para reparar, ¿sí? Esto de la familia. Por eso cuesta tanto cambiar. Porque cuando yo cambio, quiero cambiar, es como si traicionaría en nuestro inconsciente a nuestro grupo familiar. La oveja negra, esa es la oveja negra de la familia. Bueno, cuando quiero cambiar mis creencias o todo lo que hicieron mi familia, que por ahí ahora ya no me sirve, ¿sí? Le sirvió a mi familia y a mis ancestros y a mi generación, pero en esta generación por ahí lo mismo, algunas cosas me son funcionales y otras no. Entonces, lo que no es funcional y se trabaja con eso, con lo que yo ya no quiero repetir de eso. Pero cuesta tanto porque no hay referentes cuando yo quiero cambiar hacia algo nuevo. Porque se repitió tanto de generación en generación determinada forma de protegerse, determinada forma de hacer las cosas, que claro, no hay un referente. Entonces hay un tiempo de soledad que se vive. Después te das cuenta que no, pero no importa. Es como que estás solo, porque rompes con los referentes.
¿sí? Entonces, bueno, todo ese trabajo también que me parece muy interesante para hacer al paciente, siempre explicarle, hacer como una psicoeducación de todo, de lo que le pasa, cómo es un circuito de ansiedad, lo del ataque de pánico, esto del estrés, esto de los mandatos, de las creencias, como también explicarle, no dejar como, bueno, sí, dale, yo tengo el saber, no. La persona tiene todo su saber, ¿sí? Nada más necesita un espejo como para que alguien de afuera, ¿sí? Empiece como ordenar la información que tiene, pero la trae la persona. Bueno, ¿cómo yo elijo, como para ir cerrando? Hay un montón de cosas, pero bueno, voy a ver. ¿Cómo yo elijo las situaciones? Bueno, depende de todas estas herramientas que les nombré, depende de la persona. Si trabajo desde el cuerpo, con movimientos, la exteriorización y demás, o solo desde el discurso, la comunicación, ¿sí? O con alguna técnica de energía. ¿Qué va a depender cómo sea el paciente? Si ahí viene un paciente que es muy introvertido, ¿sí? Por ahí de una ponerle una técnica, ¿dónde? Bueno, gritá y sacá lo que no vivenciaste en ese momento y le va a costar y se va a sentir incómodo y por ahí no es la primera técnica que voy a utilizar, ¿sí? Voy a utilizar otras técnicas, o sea, algo más de introspección, más de meditación, o de registro, de escribir, hacer otro tipo de cosas, hasta llegar a que se vaya liberando y si después da de hacer alguna técnica psicodramática o no, o por ahí para ese paciente no va, o va en otro momento, se hace algo más corporal, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenía una paciente que era súper racional, súper racional. Es más, me venía y me contaba las historias de otros, ¿sí? Entonces yo ahí intentaba como intercalar a ver qué me está queriendo decir a través de lo que habla de los otros. Bueno, cuando le hacía hacer un ejercicio emocional, ¿qué le pasaba? Le subía la presión, literal, ¿eh? Se ponía, empezaba a conectarse con la emocional, roja, le subía la presión. Las 2 veces que trabajamos el ejercicio. Entonces, hay una dificultad grandísima de conectarse con lo emocional. ¿Sí? Ya me daba cuenta desde el discurso, con el ejercicio era, pero bueno, cuando por ahí podía conectarse, la intensidad en ella que tenía ese ejercicio le hacía cambiar un montón de cosas. ¿Sí? Pero bueno, esto es para ir chequeando cómo es la persona y qué técnicas puedo ir aplicando, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, en un ataque de pánico, venía un paciente y me decía, no puedo, está agarrando, ya me quedo sin aire. Bueno, listo, empezale a indicar al cuerpo, ¿sí? Que sí tenés aire. Entonces, abrí el pecho. Entonces, desde el cuerpo yo puedo enseñarle al paciente que abra, ¿sí? Que empiece cómo respirar. Tiene que llevar el aire hacia el ombligo, ¿sí? Entonces, le voy enseñando herramientas para afrontar esas situaciones. Desde el cuerpo, ¿sí? Desde la energía, desde la mente, con los pensamientos. Bueno, es como muy profundo. Me parece que por ahí estaría bueno que ya empezar con las preguntas y cualquier cosa de lo que va surgiendo de ustedes, digamos, terminar de cerrar, porque es como muy amplio, muy profundo, hay mucha información, así que no sé si quieren hacer algunas preguntas o algo que no haya quedado claro, algún término o algo. Bien, maestra, muchas gracias. Adelante, por favor. Cualquier duda, comentario, puede ser a través del chat o bien a través del audio. Adelante, Ramón, por favor. Hola, buen día a todos. Hola, Ramón. Silvana, bueno, primero quiero agradecerte antes de la pregunta porque ahorita bueno, desde antes, cuando vi el anuncio de la conferencia, todo tu perfil es muy afín a mi historia, ¿no? Ahorita que lo comentabas. Yo antes de entrar a la carrera de psicología, estoy ahorita por terminar mi carrera de psicología, pero tenía algunos estudios sobre esta parte más espiritual, ¿no? Entonces, he estado trabajando en estos últimos años sobre esto de las emociones, lo espiritual y demás, pero llegó el momento en el que por cuestiones de creencias
pensé que no era suficiente y que no era un estudio formal. Entonces entré a estudiar psicología, pero me encontré con que no era así, ¿no? Con que mi formación ha sido más integral y la psicología ha sido únicamente complementaria. Entonces, pues me emociona mucho escucharte, ¿no? Porque pues me abre las puertas también a este enfoque que yo no conocía, ¿no? Este enfoque integrativo, nunca había escuchado nada de esto. Y hace sentido con toda mi formación anterior, ¿no? Entonces, pues me abre un camino impresionante, eh, porque durante la carrera yo nunca escuché términos como los que escucho ahorita de un maestro, ¿no? O sea, era demasiado rígido, formal y demás, pero este tipo de temas, pues más abiertos, más holísticos y espirituales, no los había escuchado. Entonces, pues te agradezco mucho que lo hayas hecho porque pues le da sentido como a mi práctica, ¿no? A mi profesión y a mi intervención. Y mi pregunta va justo enfocada a eso, ¿no? Decías tú que en la intervención, pues bueno, puedes tú abordar desde lo fisiológico, energético y demás. Tú particularmente, ¿cómo lo abordas desde lo espiritual? Ujú. Bueno, desde lo espiritual, por ejemplo, trato de trabajarlo también integralmente para poder llegar a conectarse con la coherencia, ¿no? En esto de que la persona sea sí misma. Entonces, que pueda, esto que les explicaba antes, que pueda empezar a limpiarse y detectar qué es lo que viene, ¿sí? de esa persona y qué es lo que viene de los otros, o lo que le inculcaron, o lo que mismo este autoengaño que uno se hace, como descubrir esta verdad, ¿no? De cómo me estoy engañando. Entonces, eso es como una forma, un camino, como para lograr llegar a la fuente, llegar al origen del ser. Porque el ser es, esto que les explicaba antes de que no hay ni malo ni bueno, se es expresión pura. Entonces, llegar a eso ayuda mucho por ahí estas técnicas como herramientas, ¿sí? Como herramientas para poder conectarse con el ser y con la sabiduría y la coherencia y la verdad de cada uno. O sea, llegar a ese espíritu, llegar a ese, conectar con el alma, es encontrarse con la verdad, pero con la verdad de uno, su verdad, ¿sí? Siempre respetando la verdad de otros. ¿Por qué? Porque según la historia de cada uno, uno tiene que ver determinadas cosas, y a partir de esas, ¿sí? Es donde yo puedo ver mi verdad. ¿Mm? Hoy en día, por ejemplo, con todo esto que se está viviendo, hay como mucha lucha en esto de qué es la verdad, ¿sí? ¿Quién tiene razón? Y en realidad hay que respetar, y uno buscar su propia verdad y su propio criterio. Estamos en un tiempo, y nosotros entramos en una nueva era, ¿sí? En esta era tecnológica, era de Acuario para los que les gusta la astrología, donde nada va a volver a ser como antes, pero no porque sea malo, ¿sí? Porque todo cambia, es un nuevo paradigma, ¿sí? Que se está gestando. Pero para eso, para generar algo nuevo, primero hay un derrumbamiento, como esto que les decía de la oveja negra, que tiene como que limpiarse y derrumbar todo lo que creyó y le dijeron que era el mundo, y que dijeron como todo lo que le inculcaron de lo que era tener una pareja, tener un hijo, y derrumbar todo eso. Bueno, lo que está pasando, pero esto está pasando a nivel mundial, está pasando en todos, a todos nos toca, ¿sí? Entonces, estamos pasando por esto, por el derrumbar esas creencias, esas cosas que ya no sirven, ¿sí? Porque si no, si nosotros seguimos con ese antiguo paradigma, es cuando sufrimos, porque ya es cuando lo nuevo está empujando, ¿sí? Y no tiene lugar. Entonces ese empuje, esa presión, es la que nosotros sentimos cuando no queremos liberarnos de lo viejo, porque quiere entrar lo nuevo, con nuevas posibilidades. O por ejemplo, hoy en día esto, si bien esto ya estaba del online y todo, cada vez se va profundizando y se va a profundizar mucho más. Entonces, esto es lo nuevo que viene, ¿no? La integración, la comunidad, lo colectivo. Entonces, tenemos que abrirnos a esto y derrumbar todo lo viejo, ¿sí? Lo que pasa es que hay que formar mucho criterio y estar conectado con el ser. Tenemos como mucha sordera, ¿sí? Espiritual. ¿Mm? Entonces, conectarnos con nuestro ser a ver qué nos dice, más allá de las noticias,
Más allá de que si la vacuna, si esto, si lo otro, que si el barbijo, o sea, ¿qué me dice a mí mi ser? ¿Qué me dice? Esta inteligencia de mi cuerpo, de mi sistema inmunológico, ¿cómo realmente me tengo que cuidar? ¿Por lavarme 85 veces la mano? ¿Eso va a ser cuidarme? ¿O qué otras cosas yo puedo hacer para cuidarme, para protegerme? ¿Sí? Entonces, mucho criterio. Y yo creo que esto que vos me preguntabas, de cómo conectar con lo espiritual, me parece como muy interesante la meditación, ¿sí? Como para poder limpiarse. Y siempre digo, ay no, porque a mí me cuesta meditar, y esto hay un montón de cosas que se pueden hacer para generar un hábito de meditar, y la idea de la meditación es que uno se pueda focalizar y practicar la concentración. No es poner la mente en blanco, meditar, es estar en el momento presente y concentrada. Eso es. Entonces hay un montón de cosas que se puede ir trabajando para llegar a ese estado, y cuando yo puedo conectarme con ese estado, puedo llegar a esto que vos decís, al espíritu, al alma, sin esa contaminación, ¿sí? De alrededor, sin tanto ruido, conectar con tu propio sonido. Y ese creo que es el desafío para poder llegar a la fuente y al origen, empezar a conectar con tu propio sonido. Esto que les decía del océano, ¿no? Como el espíritu, y que nosotros somos parte de ese océano, y que en unión somos todos uno. Bueno, nosotros nos separamos de ese océano para poder aprender, para llevar un aprendizaje, por eso cada uno tiene su parte de verdad y todo vale, ¿sí? Entonces, en esa parte de verdad nos reencontramos para generar la verdad absoluta, ¿sí? Por eso es tan importante respetar la verdad de cada uno, pero antes respetando la verdad de uno, porque lo que no hacemos es respetar nuestra verdad. Entonces ahí es el reconocimiento de nuestra verdad. Yo creo que ahí es donde a vos y a todos nos puede llegar a conectar con el espíritu, manifestar y que la verdad se manifiesta en nosotros. Y cada uno encontrará su técnica, todas son válidas, ¿sí? A mí me parece como interesante la meditación, pero bueno, es como para encontrar eso, esa verdad, que la verdad se exprese a través de uno. Muchas gracias, Silvana. Gracias, Bueno. maestra. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo podría interpretar y abordar o intervenir alguna afección del corazón en una persona mayor? Uh-huh. Bueno, el corazón tiene que ver mucho con la emoción de la alegría, ¿sí? En su, digamos, en algo positivo, ¿no? En esto de equilibrado con la risa, y en su desarmonía, no sé cuál será la afección en sí, pero en su desarmonía es como que está relacionado con esta emoción del pulmón, que es la tristeza. Entonces, a veces cuando hay estas cuestiones del corazón, ya son como muy simbólicas, ¿no? Esto en la parte de la emocionalidad, de cómo gestiono, ¿sí? Lo emocional, la ansiedad que me genera conectarme con lo emocional, y cómo lo expreso. Entonces, acá cómo se podría abordar en esto de cómo yo gestiono, ¿sí? Las emociones. De hecho, había una investigación hace mucho que me llegó a mis manos, que las personas que tenían problemas cardíacos o bueno, este tipo de cuestiones, no recordaban mucho sus sueños. Y esto habla también de un poco no estar conectado con lo que siente, ¿sí? O conectado tanto con lo que siente y lo evalúa de una forma que no lo puede procesar, ¿sí? Que le genera como estas dificultades. Entonces, ¿vieron lo que yo les decía de esta paciente que cuando se conectaba con lo emocional le subía la presión? Bueno, un poco esto, ¿no? Por ahí de repente, ¿cómo hacer para que la persona pueda expresar lo que siente sin miedo? Y cómo poder vivir esa emocionalidad sin necesidad de que la haga el corazón mismo con una afección. Entonces, ¿qué emoción está ahí? O qué cosa no expresada, ¿sí? Está ahí que el corazón
¿sí? Te está diciendo. Es muy personal y hay que ver el contexto y qué situaciones y qué enfermedad en sí, por eso les decía, es un contexto, pero ya cuando hablamos de corazón, es amor, es la vida, es la emoción pura, ¿sí? Entonces, por ahí, desde ya les decía, desde algunas de estas técnicas de silencio mental, donde me pueda conectar realmente con la coherencia de lo que siento, puede ser como una alternativa para escuchar, escuchar mucho qué me dice. Es como muy ya corazones, muy ahí, ¿viste? Focalizado. Es, bueno, ¿qué me está diciendo el corazón? ¿Sí? ¿Qué no estoy escuchando? Así que bueno, no sé si lo pude responder, pero bueno, habría que como profundizar un poco más, pero tiene que ver más con la gestión de esa emoción. Excelente, maestra. Preguntan, ¿podría darnos 3 sugerencias de cuidado que a su vez promuevan el amor de sí mismo? Ujú. O sea, la valoración. Bueno, esto que les decía un poco del cuidado de la energía. Muchas veces cuesta poner límites, o poner los límites a nosotros mismos, ¿sí? Porque tenemos significaciones en relación a eso. Si pongo el límite o a esta persona le digo que no, es porque voy a ser malo, mala, voy a pensar que no la quiero, y muchas veces es necesario poner límites, o la otra persona te está pidiendo a gritos que pongas límites, pero más allá si nosotros los llevamos hacia uno, es muy importante que conozcamos nuestros propios límites para saber qué es lo que podemos dar, cómo, cuándo, ¿sí? Tener ese registro. Un poco va conectado a esto que le decía Ramón, esto de tener el termómetro, ¿no? De estar como muy conectados con nosotros mismos y saber, bueno, hoy, si por ahí, no sé, estoy cansada, pasé una situación, ¿estoy para esto? Y ahí es donde me estoy queriendo, porque como que uno por ahí estamos acostumbrados a que en algunos casos, en ciertas generaciones, que pensar en uno mismo es ser egoísta. Entonces, lejos está de eso, porque lo importante es que yo lo dé de corazón y lo que le dé con la coherencia de mi ser, ¿sí? Entonces, una parte de valorarme a mí misma es conocer cuáles son mis propios límites en ese momento, ¿sí? Entonces, los límites me parece como muy interesante de conocer y abordar como un paso a la autovaloración. Después de también los espacios, ¿sí? Que a uno le hagan bien, y un equilibrio entre el trabajo, entre el descanso, ¿sí? Poder regular estas cuestiones y fijarnos en el para qué hacemos las cosas, qué intercambios hacemos. Eh, bueno, es esto de cómo nos alimentamos, ¿no? No es solamente desde la parte física, que también ayuda un montón a alimentarse bien, sino cómo nos alimentamos a nivel de cuidado de lo que escuchamos, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día con tantas noticias, si me pongo 24/7 a estar mirando las noticias, y bueno, no me estoy cuidando, ¿sí? O sea, yo también tengo que cuidar mis oídos, tengo que cuidar lo que veo, ¿sí? Hay mucha información que contamina. Es esto de, yo si quiero limpiarme el cuerpo, me tengo que bañar, pasarme el jabón y sacarme la contaminación que tengo del ambiente, ¿sí? La suciedad. Bueno, esto es lo mismo. O sea, poder cuidar nuestros sentidos. Entonces, como a ver si respondo, como para autovaloración y cuidado, limpiaría mis sentidos, ¿sí? Los desarrollaría como para generar también esto de conexión conmigo mismo y criterio propio, esto de los propios límites, conocer los propios límites y poder poner límites, y encontrar este sentido, el para qué, y esta esencia y origen del desarrollo del ser para poder aceptarme, ¿sí? Esto es trabajo de aceptación y reconocimiento, y disfrutar y tener espacios que me guste y disfrute, y que se puedan llevar a todo, ¿no? Que sea un disfrute el trabajo, que sea un disfrute cuando voy a comprar al supermercado, que sea, ¿sí? Una conexión en todo. Pero bueno, eso es lo que por ahí, así a nivel general, se podría tomar como autocuidado.
Excelente, maestra. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda al respecto? De acuerdo. Maestra Silvana, ¿en dónde podemos encontrarla? Cuéntenos, por favor. Bueno, está la página web que es www.psicologiaintegrativa.com.ar, ¿sí? Esa es la página web, psicologiaintegrativa.com.ar. Después tengo el canal de YouTube que me encuentran por Silvana Raffagnelo y que ahí tienen meditaciones gratuitas. También hablo de ciertos temas, ¿sí? Ahí tienen información por si quieren seguir potenciando y sumando herramientas. También está el Facebook de Psicología Integrativa y la página de Facebook que es Licenciada Silvana Raffagnelo. Y después también Instagram y LinkedIn por Silvana Raffagnelo, ¿sí? O sea, me pueden encontrar por todas las redes más o menos. Y después, si quieren, si les llega a interesar, yo tengo cursos a distancia, o sea, productos digitales, de productos a distancia de psicología integrativa, del abordaje, después el curso de masoterapia integral, el curso de técnicas energéticas, y de cómo hacer de la meditación un hábito, que estoy terminando con ese curso, y bueno, diferentes temáticas en cursos a distancia y a veces dictado de talleres y demás. Así que ahí pueden encontrar en el canal, si quieren, en la página, también productos gratuitos, como para que les sirva y les sume a su vida diaria y para los pacientes también. Excelente, maestra. Pues no me resta más que felicitarla, que personalmente he de compartirle que soy muy afín con este enfoque, justo con tintes transpersonales. Entonces, bueno, pues muy dichosa de haberla escuchado. Queridos usuarios, nos vemos el día de mañana para el cierre. Maestra, por favor, también la esperamos a las 17 horas México Centro. ¿De acuerdo? Reciban un saludo cordial y bueno, pues damos fin a la sesión de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo para todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego, Juan. Saludos cordiales. Hasta luego. Hasta luego, Delia. Bonita tarde.